El murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos contra la porcelana llenaban el salón privado del restaurante El Mirador. Era el lugar más caro de la ciudad, el único que mi madre, Soledad, consideraba digno para celebrar su cumpleaños número 68. El aire estaba cargado con el perfume caro de sus amigas y una tensión tan espesa que podría haberse cortado con los cuchillos de plata. Yo estaba sentado junto a mi esposa, Elena, sintiendo el nudo en mi estómago apretarse con cada risa forzada, con cada brindis hueco. Entonces, mi madre se puso de pie. Sostenía su copa de vino con una elegancia estudiada, una sonrisa pintada en sus labios que nunca, jamás, le llegaba a los ojos. El silencio se apoderó de la sala al instante. Todos esperaban el discurso de la matriarca. Queridos amigos, querida familia, comenzó, su voz melosa recorriendo la mesa. Gracias a todos por venir a celebrar conmigo. Me siento tan bendecida. Sus ojos pasaron por encima de mi hermano mayor, Amadeo, el hijo pródigo, el exitoso director financiero que había llegado tarde pero con el regalo más ostentoso. Una sonrisa genuina, una que yo no había recibido en décadas, se dibujó en su rostro. Tener a mis hijos aquí, es todo lo que una madre podría desear. Su mirada entonces se posó en mí. El frío en sus ojos era un viejo conocido. Se hizo una pausa dramática, un truco teatral que había perfeccionado con los años. Mucha gente me pregunta, Soledad, a tu edad, ¿qué es lo que más deseas? ¿Cuál sería el regalo perfecto? Dejó la pregunta flotando en el aire, saboreando el poder, el control absoluto que tenía sobre cada persona en esa habitación. Me miró fijamente, y en ese instante, supe que yo era el cordero en su altar de sacrificios. Sonrió, una sonrisa cruel y afilada. El mejor regalo, repitió, su voz ahora con un filo de acero. Que éste se vaya de mi vida. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como una lápida. Escuché a Elena ahogar un grito a mi lado. Vi a mi cuñada bajar la mirada, avergonzada. Amadeo, el gran Amadeo, solo murmuró un patético, mamá, por favor. Pero nadie hizo nada. Yo no sentí dolor. Ni rabia. Solo un vacío inmenso, una calma helada que se extendió por mis venas. Era la claridad que llega después de que la tormenta lo ha destruido todo. Me levanté lentamente de mi silla. Mis movimientos eran mecánicos, desprovistos de emoción. Asentí brevemente a los invitados, una despedida silenciosa, y me di la vuelta. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí la mirada de todos clavada en mi espalda. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, sellando el final de una vida de servidumbre. Una semana antes de esa noche, el infierno ya se había desatado en mi cocina. Yo estaba al teléfono, con una libreta en una mano y el estrés formándome una jaqueca punzante detrás de los ojos. Era el tercer restaurante que llamaba. Sí, entiendo que es con poca antelación, le decía yo a la encargada, pero es para el cumpleaños de mi madre. Sí, Soledad de la Vega. El nombre de mi madre todavía abría algunas puertas en esta ciudad, o al menos, generaba una deferencia temerosa. Elena entró en la cocina, secándose las manos en el delantal. Me miró con esa expresión que yo conocía tan bien, una mezcla de amor, frustración y agotamiento. Todavía con eso, Isidro, preguntó en voz baja para que nuestros hijos no escucharan desde la sala. Colgué el teléfono con un suspiro. El primer lugar que quería ya está reservado. Este dice que puede hacernos un espacio, pero el menú es carísimo. Claro que es carísimo, dijo ella, cruzándose de brazos. ¿Y adivina quién va a tener que pagar el depósito con su tarjeta de crédito porque la cuenta de tu madre está bloqueada por el banco? No tuve que adivinar. Esa cuenta de mi madre era en realidad una cuenta conjunta. Una cuenta que yo había abierto hace años, supuestamente para sus gastos de emergencia y el mantenimiento de la casa. Pero con el tiempo, se había convertido en su cuenta personal para lujos, y yo era el único que depositaba dinero en ella cada mes, una sangría constante a las finanzas de mi propia familia. Elena, por favor. Es su cumpleaños, supliqué, aunque las palabras sonaban vacías incluso para mí. ¿Y el nuestro, Isidro? ¿Y el cumpleaños de tus hijos? Su voz se quebró un poco.
Amadeo llama una vez a la semana, le manda flores y todos lo tratan como a un rey. Tú te partes el lomo, pagas sus cuentas, arreglas sus goteras, organizas su maldita fiesta, ¿y qué recibes a cambio? Críticas. Quejas. Comparaciones. Tenía razón. Cada palabra era una verdad afilada. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era ella. Soledad. Bueno, contesté, preparándome para el siguiente asalto. Isidro, cariño, su voz era un ronroneo falsamente dulce. Estaba pensando, a tu hermano le encanta el vino de la Ribera del Duero. Asegúrate de que en el restaurante tengan una botella de Protos, de la reserva de 2015. No quiero que Amadeo piense que no nos preocupamos por sus gustos. Mamá, ese vino cuesta una fortuna, empecé a decir. Ay, por favor, Isidro, no seas tacaño. Tu hermano se lo merece. Él trabaja tan duro, es el orgullo de esta familia. Tú que tienes un trabajo más, tranquilo, aquí en el pueblo, tienes más tiempo para ocuparte de estos detalles. Hazlo por tu madre, ¿quieres? No me hagas quedar mal. Clic. Colgó. Ni un gracias, ni un cómo estás. Solo una orden envuelta en un insulto. Un trabajo tranquilo. Yo era ingeniero civil, trabajaba más de 10 horas al día para mantener a mi familia y, en gran parte, a ella también. Pero en su mundo, si no trabajabas en un rascacielos de la Ciudad de México como Amadeo, eras un fracasado. Elena había escuchado toda la conversación. Sus ojos brillaban de furia. Yo ya no sé qué decirte, Isidro. De verdad que ya no sé. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome solo con el teléfono en la mano y el peso de una vida entera de sentir que nunca era suficiente. Más tarde esa noche, el golpe final llegó. Una llamada de Amadeo. Y Chilango. ¿Qué onda?, dijo con su típica arrogancia de capitalino. ¿Todo listo para el festejo de la jefa? Hola, Amadeo. Sí, casi todo, respondí, cansado. Órale, qué bueno. Oye, te aviso que a lo mejor llego un poco tarde, Tengo una cena de negocios que no puedo cancelar. Pero tú apártame un buen trozo de pastel y el mejor lugar, ya sabes. Ah, y dile a la jefa que su regalo va en camino, algo que le va a encantar. No preguntó si necesitaba ayuda. No preguntó cuánto costaba todo. No ofreció pagar un solo peso. Solo dio por sentado que su hermano menor, el ingeniero de pueblo, se encargaría de todo para que él pudiera llegar como la estrella del espectáculo. Colgué y me quedé mirando la oscuridad a través de la ventana de la cocina. Sentí la mano de Elena en mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Negué con la cabeza. No, Elena. No estoy bien. Y creo que no lo he estado en mucho, mucho tiempo. Esa sensación de no ser suficiente, de ser invisible, no nació esa semana. Tenía raíces profundas, ancladas en los recuerdos más tempranos de mi infancia. Mientras estaba sentado en la penumbra de mi cocina, mi mente viajó 30 años atrás, a una tarde de verano bochornosa en el patio trasero de la casa donde crecimos. Yo tenía 12 años. Amadeo, con sus 15 años y su aire de superioridad, acababa de recibir una bicicleta de carreras nueva por sus excelentes calificaciones. Yo, con mis calificaciones apenas decentes, había heredado su vieja bicicleta, oxidada y con una llanta chueca. Estábamos jugando a las carreras alrededor del jardín. El pasto estaba húmedo por la lluvia de la mañana. En una de las vueltas, al intentar esquivar una piedra, la llanta delantera de mi bicicleta se atascó en el lodo. Salí volando por encima del manubrio y aterricé en un montón de tierra. La bicicleta, sin embargo, siguió su curso y se estrelló contra el rosal premiado de mi madre, rompiendo varias ramas y aplastando las flores más preciadas. El sonido del metal contra las ramas fue como una alarma de incendio. Mi madre salió de la casa como una furia. Su rostro, normalmente controlado, estaba descompuesto por la ira. Amadeo, que lo había visto todo, no perdió un segundo. Corrió hacia ella, con una expresión de pánico fingido. «Mamá, fue Isidro», gritó,
señalándome mientras yo me levantaba, con el codo raspado y la rodilla sangrando. Iba como loco, no le importó nada y se fue directo contra tus rosas. Yo estaba en shock. No podía creer lo que oía. No es cierto, balbuceé. Me caí, fue un accidente. Pero mi madre no me escuchaba. Ni siquiera me miró. Caminó directamente hacia su rosal destrozado. Tocó una de las flores aplastadas como si fuera un hijo herido. Cuando se volvió hacia mí, sus ojos eran 2 fragmentos de hielo. Un accidente, siseó. Tú eres un accidente. Todo lo que tocas, lo destruyes. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? Amadeo cuida sus cosas. Él valora lo que tiene. Tú solo sabes romper, estorbar. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier caída. Me quedé paralizado, con las lágrimas quemándome los ojos, pero me negué a llorar delante de ella. Mi padre apareció en la puerta. Vio la escena, el rosal, la bicicleta, mi rodilla sangrando y el rostro furioso de mi madre. Pude ver en sus ojos un destello de compasión, un deseo de defenderme. Pero, como siempre, se apagó casi al instante. Suspiró, bajó la mirada y se metió de nuevo en la casa. Su silencio fue una traición más dolorosa que los gritos de mi madre. Esa noche, me castigaron sin cenar. Tuve que usar todo el dinero que había ahorrado de mis domingos para comprarle a mi madre un nuevo rosal. Amadeo, por su parte, recibió un postre extra por ser tan responsable. Más tarde, cuando yo estaba en mi cuarto, mi padre entró sigilosamente. Me dejó un sándwich de jamón en la mesita de noche. No dijo nada. Solo me dio una palmada torpe en el hombro y se fue. Su gesto era de bondad, pero también de cobardía. En ese momento, juré que yo nunca sería como él. Que yo sería fuerte, que me defendería. Pero 30 años después, sentado en mi cocina, me di cuenta de la terrible ironía. Me había pasado la vida entera intentando no ser como mi padre, solo para terminar repitiendo su mismo patrón de silencio y sumisión. Había dejado que mi madre me pisoteara, que me humillara, que me usara. Y en el proceso, me estaba convirtiendo en un padre y un esposo ausente, silencioso y cobarde, justo como el que yo tanto había despreciado. La herida de aquel niño de 12 años nunca había cicatrizado. Simplemente había aprendido a vivir con ella, a ignorarla, hasta que esa noche, en la víspera de la fiesta de cumpleaños más infernal de mi vida, comenzó a sangrar de nuevo. Volvemos a la noche de la fiesta. La humillación pública no fue un acto impulsivo de mi madre, fue una ejecución meticulosamente planeada. Desde el momento en que llegamos, sentí que algo andaba mal. Mi madre me recibió con un beso en la mejilla que se sintió como un trozo de hielo. Llegas tarde, Isidro, fue lo primero que me dijo, a pesar de que faltaban 5 minutos para la hora de la reserva. Detrás de mí, Elena apretó mi mano, una advertencia silenciosa. Los invitados ya estaban allí, un círculo cerrado de sus amigas del club de jardinería y algunos parientes lejanos que solo aparecían en eventos importantes. Marisela, mi prima, la chismosa oficial de la familia, me escudriñó de arriba a abajo. ¿Esa camisa es nueva? Se te ve un poco ajustada, primo. Sonreí forzadamente y la ignoré. Don Genaro, el mejor amigo de mi difunto padre, un hombre de pocas palabras pero mirada penetrante, me dio un abrazo. ¿Cómo aguantas todo esto, muchacho?, me susurró al oído. Solo pude encogerme de hombros. El ambiente era sofocante. Las conversaciones giraban en torno a 2 temas, los logros de Amadeo y las penurias de Soledad. Mi madre se deleitaba contando cómo Amadeo acababa de cerrar un negocio millonario en Monterrey, cómo su esposa usaba ropa de diseñador y cómo sus hijos iban al colegio más exclusivo. Yo era un fantasma en mi propia mesa, un accesorio invisible que había pagado por el escenario. Entonces, Amadeo hizo su entrada triunfal, 45 minutos tarde. Entró como si fuera el dueño del lugar, con su traje perfectamente cortado y una sonrisa de anuncio de dentífrico. «Mamá, feliz cumpleaños», exclamó, entregándole una caja de terciopelo que contenía un collar de perlas que debió costar más de lo que yo ganaba en 3 meses. Mi madre se deshizo en halagos. «Ay,
mi vida, mi tesoro. No tenías por qué molestarte. Lo abrazó y lo besó como si fuera el Mesías regresado. Amadeo me vio, se acercó y me dio una palmada en la espalda. Buen trabajo con la organización, hermanito. Se ve que te luciste. El condescendiente hermanito me revolvió el estómago. La cena transcurrió entre anécdotas de los viajes de Amadeo por el mundo y quejas de mi madre sobre el servicio del restaurante, quejas que, por supuesto, yo tenía que resolver con el mesero. Y finalmente, llegó el momento del pastel. Las luces se atenuaron. El mesero trajo un pastel de 3 leches, el favorito de mi madre. Mientras se encendían las velas, sentí una pequeña punzada de esperanza. Quizás, solo quizás, la noche terminaría sin más incidentes. Qué ingenuo fui. Fue entonces cuando se levantó para dar su discurso. La sala se quedó en silencio. Su mirada recorrió a todos los presentes, actores de su teatro personal. Primero, el panegírico a Amadeo. Quiero agradecer especialmente a mi hijo Amadeo, dijo, su voz temblando de falsa emoción. Mi orgullo, mi roca. Un hombre de verdad, exitoso, que ha sabido honrar el apellido de su padre. Él es la prueba de que hice algo bien en esta vida. Amadeo sonrió, hinchado de orgullo. Luego, la pausa. La calma antes de la tormenta. Y su mirada se clavó en mí. Y también está Isidro, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre lo convirtió en una palabra sucia. Siempre presente. Siempre, ahí. Un par de risitas incómodas se escucharon en la mesa. La vida es curiosa. Te da un águila y también te da, bueno, un gorrión de pueblo. Elena se puso rígida a mi lado. Vámonos, Isidro, susurró. Pero yo estaba paralizado, fascinado por el horror, como quien no puede apartar la vista de un accidente de coche. Y entonces, pronunció las palabras que se convertirían en mi sentencia de liberación. Las palabras sobre el regalo perfecto. Las palabras que me ordenaban desaparecer. La humillación fue total y absoluta. No fue solo el contenido, fue la forma. El placer sádico en sus ojos al verme destrozado. La cobardía de todos los presentes, que bajaron la mirada. La patética respuesta de mi hermano. En ese momento, entendí que no era solo mi madre. Era todo el sistema familiar el que estaba podrido, y yo era el pilar que lo sostenía para que todos los demás pudieran vivir cómodamente en la podredumbre. Al levantarme de esa mesa, no solo estaba abandonando una cena. Estaba demoliendo el pilar. El viaje de regreso a casa fue el más silencioso de nuestros 15 años de matrimonio. Elena conducía, con los nudillos blancos de apretar el volante. Yo miraba por la ventana, pero no veía las luces de la ciudad, sino la repetición de la escena en mi mente, una y otra vez. El rostro de mi madre, la risa ahogada de mi prima Marisela, la mirada de lástima de don Genaro. Cuando llegamos, los niños ya dormían. La casa estaba en calma, un contraste brutal con el caos que rugía dentro de mí. Elena entró directamente a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Yo me quedé en el umbral, sin saber qué decir. ¿Estás satisfecho?, preguntó ella, sin mirarme. Su voz era tranquila, pero tenía un filo peligroso. Elena, yo. No, Isidro. No digas nada, me interrumpió. Se giró y me enfrentó. Sus ojos estaban rojos, pero no por tristeza, sino por una furia contenida durante años. Yo te lo advertí. Te rogué. Te supliqué que pusieras límites, que nos defendieras. ¿Y qué hiciste? Seguiste aguantando. Seguiste permitiendo que te humillara, que nos humillara a todos. Es mi madre, dije débilmente, el último y patético escudo que me quedaba. Y yo soy tu esposa. Y esos niños que duermen ahí dentro son tus hijos, exclamó, su voz subiendo de volumen. Ellos no tienen por qué ver a su padre tratado como un felpudo. Yo no me casé con un felpudo, Isidro. Me casé con un hombre. Las palabras me atravesaron. Un hombre de verdad, había dicho mi madre al referirse a Amadeo. Me casé con un hombre, decía ahora mi esposa, cuestionando si yo lo era. Elena respiró hondo,
tratando de calmarse. Ya no puedo más, dijo, su voz ahora un susurro roto. No puedo seguir viviendo así. No puedo ver cómo te destruyes y arrastras a esta familia contigo. Así que esta es la última vez. Me miró fijamente, y en sus ojos vi una determinación que me heló la sangre. Tienes que elegir, Isidro. O es ella, o somos nosotros. Porque yo no voy a sacrificar la felicidad de mis hijos en el altar de tu madre. Se acabó. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Escuché la puerta de nuestro cuarto cerrarse. Me quedé solo en la sala, en la oscuridad. Su ultimátum resonaba en las paredes. Elige. El mejor regalo es que te vayas. Las frases se entrelazaban en mi cabeza. Fui a mi pequeño estudio, la habitación donde guardaba mis planos y mis libros de ingeniería. Me senté en mi viejo sillón de cuero y, por primera vez en mi vida adulta, lloré. Lloré por el niño que fue castigado injustamente, por el joven que sacrificó sus sueños para quedarse cerca de casa, por el hombre que había fallado en proteger a su propia familia. Pero a medida que las lágrimas se secaban, algo nuevo comenzó a surgir de las cenizas de mi desesperación. Una rabia fría. Una claridad absoluta. Elena tenía razón. Mi madre tenía razón. La única solución era irme. Desaparecer. Pero no como la víctima que ella esperaba. No como el hijo herido que se lame las heridas en la oscuridad. No. Iba a desaparecer en mis propios términos. Encendí la computadora. La pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. Abrí una hoja de cálculo. En la primera columna, escribí, activos. En la segunda, pasivos. Y en la tercera, plan de acción. La mente del ingeniero, la mente lógica y metódica que mi madre tanto despreciaba, tomó el control. El dolor se transformó en estrategia. La humillación, en combustible. Pasé toda la noche trabajando, sin dormir. Busqué información sobre cuentas conjuntas, sobre venta de propiedades, sobre cómo establecer una nueva vida en otro estado. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, yo tenía un plan. Un plan detallado, preciso y despiadado. A las 7 de la mañana, busqué en mis contactos el número de un abogado que había conocido en un proyecto de construcción, un tipo serio y discreto. Marqué el número. Licenciado Belisario, habla Isidro de la Vega. Disculpe la hora. Necesito verlo hoy mismo. Es urgente. Quiero disolver una sociedad. La oficina del licenciado Belisario era austera y funcional, como él. Me escuchó sin interrumpirme, con sus manos entrelazadas sobre el escritorio de madera oscura. Le conté todo. La historia de la cuenta conjunta, los años de abuso emocional, la humillación en la fiesta de cumpleaños. No omití nada. Cuando terminé, me sentí extrañamente ligero. Entiendo, dijo finalmente, con su voz grave. ¿Y qué es lo que quiere hacer exactamente, ingeniero? Quiero recuperar mi dinero y mi vida, respondí. Quiero cortar todo lazo financiero y personal. Quiero asegurarme de que mi esposa y mis hijos estén a salvo y lejos de esta toxicidad. El abogado asintió lentamente. Legalmente, la situación de la cuenta conjunta es clara. Usted ha sido el principal, si no el único, contribuyente durante los últimos 5 años. Tenemos los registros para probarlo. Puede retirar los fondos que le corresponden. Es su dinero. Perfecto, dije. Eso es lo primero. Segundo, la casa, continuó. Está a nombre de usted y su esposa, ¿correcto? Pueden venderla cuando quieran. No hay impedimento legal. Y tercero, añadí yo, quiero hacerlo de forma limpia y rápida. No quiero un drama de meses. Eso será lo más complicado, advirtió Belisario. Su madre no se quedará de brazos cruzados. Lo sé, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una oleada de poder. Pero esta vez, estoy preparado. Salí de su oficina con una lista de tareas clara. Mi primera parada fue el banco. El gerente, un hombre que me conocía de toda la vida, me saludó cordialmente.
Le expliqué la situación con la mayor calma que pude reunir. Necesito retirar los fondos que he depositado en esta cuenta conjunta durante los últimos 5 años y transferirlos a una nueva cuenta personal. Y luego, quiero que mi nombre sea eliminado de esa cuenta. El gerente palideció un poco. Conocía a mi madre. Ingeniero, ¿está seguro? Doña Soledad. Estoy completamente seguro, lo interrumpí, mi voz firme. Por favor, proceda. El proceso tomó casi 1 hora. Ver la cifra de 5 ceros transferirse de la columna de conjunta a la de personal fue uno de los momentos más liberadores de mi vida. No era codicia. Era justicia. Era el sonido de mis cadenas rompiéndose. Dejé en la cuenta vieja el saldo mínimo para mantenerla abierta. Ya no era mi problema. La siguiente llamada fue a una agencia inmobiliaria. Quiero poner mi casa a la venta. Trato rápido. Estoy dispuesto a negociar el precio por un cierre inmediato. Luego, redacté mi carta de renuncia. Le expliqué a mi jefe que nos mudábamos por una oportunidad familiar ineludible. Me deseo suerte. Cuando llegué a casa esa tarde, Elena me estaba esperando. Su rostro era una máscara de ansiedad. ¿Y bien?, preguntó. Puse mi maletín en el suelo. La miré a los ojos. Lo hice, Elena. Retiré el dinero. Puse la casa en venta. Renuncié a mi trabajo. Ella se quedó sin aliento. ¿De verdad? ¿De verdad? Se acercó a mí lentamente. Puso una mano en mi mejilla. ¿Y cómo te sientes? Consideré la pregunta. No estaba eufórico. No estaba triste. Me siento, como si acabara de despertar de una pesadilla muy larga, respondí. Y estoy listo para empezar a vivir. Por primera vez en muchos días, Elena sonrió. Una sonrisa real, luminosa. Me abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, Isidro, susurró en mi oído. Estoy tan orgullosa de ti. En ese abrazo, supe que había tomado la decisión correcta. Había elegido a mi familia. Me había elegido a mí. La guerra apenas comenzaba, pero por primera vez, yo estaba en el bando ganador. León nos recibió con su bullicio anónimo. Encontramos un departamento de alquiler en un barrio de clase trabajadora, mucho más pequeño que nuestra casa, pero se sentía como un palacio. Por primera vez, nuestra casa era un refugio, no un campo de batalla en espera. Las primeras 2 semanas fueron un torbellino de desempacar cajas, inscribir a los niños en una nueva escuela y acostumbrarnos a una nueva rutina. Pero en medio del caos, había paz. Vi a mis hijos florecer lejos de la atmósfera opresiva de la abuela. Mi hija, Sofía, que siempre había sido tímida y callada, empezó a reír a carcajadas. Mi hijo, Mateo, dejó de tener pesadillas. Elena y yo redescubrimos la complicidad que habíamos perdido. Cocinábamos juntos, veíamos películas en el sofá hasta tarde, hablábamos de nuestros sueños, no de los problemas con mi madre. Yo empecé a buscar trabajo. Envié mi currículum a varias constructoras y, mientras tanto, acepté pequeños proyectos como freelance. Era un paso atrás en mi carrera, sin duda, pero cada peso que ganaba se sentía mío, limpio, sin la carga de tener que justificarlo o compartirlo. Me sentía como un hombre que finalmente respiraba aire puro después de pasar media vida en una mina de carbón. Habíamos cambiado nuestros números de teléfono. Mi viejo celular estaba apagado en el fondo de un cajón. El único que tenía mi nuevo número era el licenciado Belisario. El plan era el silencio total. Pero el silencio se rompió exactamente 10 días después de nuestra partida. Estaba ayudando a Mateo con su tarea de matemáticas cuando mi nuevo celular vibró. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. Bueno. Isidro. Por fin te encuentro, cabrón. La voz de Amadeo, tensa y furiosa, estalló en mi oído. ¿Se puede saber qué demonios te pasa? ¿Dónde estás? Mi corazón empezó a latir con fuerza, un eco de la vieja ansiedad. Pero respiré hondo. Estoy donde tengo que estar, Amadeo. Con mi familia. No me vengas con esas pendejadas,
gritó. ¿Sabes la que has liado? La tarjeta de mamá fue rechazada en el supermercado. Delante de todas sus amigas. ¿Tienes idea de la humillación? Está destrozada, hecha un mar de lágrimas. Escuché la historia y no sentí nada. Ni culpa, ni lástima. Solo el eco lejano de un problema que ya no era mío. Qué lástima, respondí, mi voz monótona. Hubo un silencio de incredulidad al otro lado de la línea. ¿Qué lástima? ¿Es todo lo que vas a decir? Mamá no tiene dinero, Isidro. Vaciaste la cuenta. Te equivocas, Amadeo, lo corregí con calma. Yo no vacié ninguna cuenta. Simplemente retiré mi dinero. El dinero que yo deposité ahí cada mes durante 5 años mientras tú le mandabas flores. La cuenta sigue activa. Pero ya no tiene mis fondos. Pero, ese dinero era para ella. Para sus cuidados, tartamudeó él, claramente sin entender la situación. Sus cuidados los he pagado yo toda mi vida, respondí, y la verdad en mis palabras me dio una fuerza que nunca antes había sentido. Ahora te toca a ti, hermano. Eres el hijo de oro, el orgullo de la familia. Demuéstralo. Encárgate de ella. No puedes hacerme esto, Isidro. Yo tengo mis propios gastos, mi propia vida, se quejó, y en su voz escuché el pánico de un hombre privilegiado al que de repente le presentan la cuenta. Yo también tengo mi propia vida. Y por primera vez, la estoy viviendo, dije. No me vuelvas a llamar a este número. Y colgué. Me quedé de pie en medio de la sala, con el teléfono en la mano. Elena y los niños me miraban, con los ojos muy abiertos. ¿Era el tío Amadeo?, preguntó Mateo. Asentí. ¿Estás en problemas, papá? Me arrodillé frente a él y le puse las manos en los hombros. No, hijo, le dije, mirándolo a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, tu papá no está en problemas. Elena se acercó y me abrazó por la espalda. Sentí su alivio y su orgullo. La primera batalla había sido ganada. Pero ambos sabíamos que la guerra estaba lejos de terminar. Soledad de la Vega no era una mujer que aceptara una derrota tan fácilmente. La represalia de mi madre no se hizo esperar. Y fue más cruel y pública de lo que jamás hubiera imaginado. Incapaz de controlarme a través del dinero o la culpa directa, decidió usar el arma que mejor dominaba, la opinión pública, la reputación. Decidió destruirme socialmente. La primera andanada vino de mi prima Marisela. Una tarde, Elena me llamó a la sala, con el rostro pálido y la tablet en la mano. Tienes que ver esto, dijo. En la pantalla estaba el perfil de Facebook de Marisela. Había publicado un largo y lacrimógeno post, acompañado de una foto de mi madre con los ojos enrojecidos, luciendo frágil y desvalida. El texto era una obra maestra de la manipulación. Con el corazón roto les pido una oración por mi tía Soledad, comenzaba. Como muchos saben, ha dedicado su vida a sus hijos. Lamentablemente, su hijo menor, Isidro, en un acto de crueldad incomprensible, ha vaciado sus cuentas de ahorro, la ha dejado sin un centavo y ha desaparecido con su esposa e hijos. Abandonando a su madre anciana a su suerte. No sabemos qué le ha pasado, parece que su esposa lo ha manipulado. Por favor, compartan para que la gente sepa la clase de persona que es y recemos para que mi tía encuentre consuelo en este terrible momento. El post se había vuelto viral en nuestro pequeño círculo social. Tenía cientos de me gusta y docenas de comentarios. Qué poca madre, malagradecido, pobre doña Sole, con lo buena que es, seguro la esposa es una bruja interesada. Leí los comentarios, nombres de personas que me habían conocido toda la vida, vecinos, amigos de la familia, todos condenándome sin siquiera preguntar mi versión. Sentí como si me hubieran arrojado ácido. Elena me quitó la tablet. No leas más. Es veneno. Pero el veneno ya estaba dentro. Durante los días siguientes, el acoso fue implacable. Mensajes de texto de tíos y primos lejanos llamándome ladrón y desgraciado. Amadeo me llamó de nuevo, esta vez no para quejarse, sino para exigirme que arreglara el desastre. Todo el mundo está hablando de esto, Isidro.
Estás manchando el apellido de la familia, gritaba. El apellido de la familia lo manchó ella con sus mentiras, respondí, pero mi voz carecía de la convicción de la última vez. La presión me estaba afectando. Empecé a dudar. ¿Hice lo correcto? Quizás debía haberlo manejado de otra forma. La culpa, esa vieja conocida, comenzaba a deslizarse de nuevo en mi conciencia. Una noche, no pude dormir. Me senté en la pequeña sala de nuestro departamento, mirando la ciudad dormida, sintiéndome el hombre más solo del mundo. Fue entonces cuando mi celular sonó. Era un número de mi ciudad natal. Don Genaro. Me preparé para otro sermón. Bueno, contesté, resignado. Isidro, soy Genaro, dijo su voz ronca. He visto el circo que armaron en las redes sociales. Don Genaro, yo puedo explicarle, empecé. No tienes que explicarme nada, muchacho, me interrumpió. Al contrario. Te llamo para decirte que hiciste bien. Ya era hora de que alguien le pusiera un alto a Soledad. Me quedé sin palabras. Usted no cree que yo. ¿Qué le robaste? Por favor, Isidro. Conozco a tu madre desde antes de que tú nacieras. Sé perfectamente de lo que es capaz. Hizo una pausa. Y te llamo para contarte algo que probablemente no sabes. Algo que tu padre nunca se atrevió a decirte. Me incorporé en el sofá, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué cosa, don Genaro? La historia se repite, hijo. Tu abuela, la madre de Soledad, era igual o peor que ella. Una tirana. Controlaba a sus hijas con el dinero y la lástima. Cuando Soledad se casó con tu padre, tu abuela no lo aprobaba. Le hizo la vida imposible. ¿Y sabes qué hizo tu madre? No, no lo sé. Hizo exactamente lo que tú estás haciendo ahora. Un día, simplemente cortó lazos. Se negó a volver a verla. Ignoró sus cartas, sus llamadas, sus enfermedades fingidas. La dejó completamente sola. ¿La razón? Tu abuela se negaba a poner la casa familiar a nombre de Soledad. Tu madre la aisló y esperó. Esperó hasta que tu abuela murió, sola y amargada. Y entonces, como única heredera que se quedó en el pueblo, se lo quedó todo. La casa, el terreno, todo. La revelación me cayó como una tonelada de ladrillos. Era una información monstruosa, que reconfiguraba toda la historia que yo conocía. Mi madre no era la víctima de un hijo cruel. Era la perpetradora de un patrón. Ella no estaba sufriendo por mi abandono, estaba furiosa porque yo había usado sus propias tácticas en su contra. Ella no está llorando porque te extraña, Isidro, concluyó don Genaro. Está gritando de rabia porque perdiste el miedo. Mantente firme, muchacho. Por tu bien y el de tu familia. Colgué el teléfono. El peso en mis hombros había desaparecido. La culpa se había evaporado, reemplazada por una ira helada y una resolución de acero. El juego había cambiado. Yo ya no estaba a la defensiva. Ahora, entendía a mi enemiga. Sabiendo que su campaña de difamación no me había doblegado, mi madre recurrió a su último y más poderoso recurso, la manipulación a través de la salud. Era su jugada maestra, la que siempre le había funcionado. La llamada, como era de esperar, vino de Amadeo. Su voz era un torbellino de pánico y acusación. Isidro, tienes que venir ya. Mamá está en el hospital. A pesar de la revelación de don Genaro, una punzada de miedo me recorrió. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz más tensa de lo que quería. Le dio un ataque al corazón. Estaba hablando de ti, de todo lo que le has hecho, y se desplomó. Los doctores dicen que es grave. Todo esto es tu culpa, gritaba en el teléfono. Tienes que venir. No para de preguntar por ti. Podría morirse, Isidro. El chantaje era tan obvio, tan burdo, pero la palabra morirse todavía tenía poder. Miré a Elena, que había escuchado la conversación. Su rostro era una mezcla de escepticismo y preocupación. Pero esta vez, algo era diferente. La historia de don Genaro era mi ancla.
Recordé todas las veces que mi madre había tenido migrañas terribles cuando yo quería salir con amigos, o dolores de espalda insoportables cuando planeábamos vacaciones. Era un patrón. No voy a ir, Amadeo, dije, mi voz sorprendentemente firme. ¿Qué? Aulló él. ¿Te has vuelto loco? Es tu madre. Ponme al doctor al teléfono, ordené. No, no puedo ahora, está ocupado. Entonces no hay nada más que hablar, dije. Cuando tengas un diagnóstico real, me llamas. Colgué antes de que pudiera responder. La duda, sin embargo, era una astilla bajo la uña. ¿Y si esta vez era real? Pasé las siguientes horas en un estado de ansiedad insoportable. Fue entonces cuando decidí dar el golpe de gracia. Llamé al licenciado Belisario. Licenciado, necesito que haga algo por mí de inmediato. Envié un correo electrónico a Amadeo de la Vega. Adjunte los estados de cuenta de los últimos 5 años, con mis depósitos resaltados. Y adjunte también este documento. Le envié el borrador que había preparado semanas atrás. Menos de una hora después, el correo fue enviado. Contenía la prueba irrefutable de que yo había financiado el estilo de vida de mi madre. Los detalles de un fideicomiso que yo había establecido. A partir de ese mes, se depositaría automáticamente una cantidad mensual en una nueva cuenta a nombre de mi madre. La cantidad era modesta, pero suficiente para cubrir sus gastos básicos, comida, servicios y medicamentos. Una cláusula final: para recibir cualquier fondo adicional para gastos extraordinarios, mi madre debía presentar un informe de un terapeuta certificado, demostrando que estaba asistiendo a sesiones para manejar su estrés y ansiedad. Era un jaque mate. No la estaba abandonando a su suerte. Estaba proveyendo para sus necesidades básicas, pero eliminando por completo su capacidad de usar el dinero como arma o para lujos. Y estaba poniendo su salud mental, la verdadera raíz del problema, sobre la mesa. Unas horas más tarde, Amadeo me llamó de nuevo. Su voz era completamente diferente. Ya no había pánico ni rabia. Solo un agotamiento profundo. Ya vi el correo, dijo en voz baja. El doctor dice que fue un ataque de pánico severo. No un infarto. Su corazón está bien. Hizo una pausa. Isidro, yo no sabía. No tenía idea de que tú pagabas todo. Nadie lo sabía, Amadeo, respondí. Ese era el punto. Los meses que siguieron fueron como ver las olas retirarse después de un tsunami, revelando el paisaje devastado. Con la verdad financiera expuesta, la narrativa de mi madre como una víctima desamparada se derrumbó. Amadeo, enfrentado a la evidencia y, por primera vez, a la responsabilidad real de cuidar de nuestra madre, se vio obligado a madurar de golpe. La campaña en redes sociales se extinguió. Marisela borró su publicación y dejó de contestar las llamadas de mi madre. Los parientes que me habían insultado ahora guardaban un silencio avergonzado. Mi madre, privada de su audiencia y de su acceso ilimitado a mi dinero, salió del hospital al día siguiente. Su milagrosa recuperación no sorprendió a nadie. Amadeo tuvo que empezar a transferirle dinero de su propio bolsillo. Las llamadas que yo recibía de él ahora eran de frustración. No para de quejarse. Dice que no le alcanza, que quiere un coche nuevo, me decía. Yo solo respondía, bienvenido a mi mundo, hermano. Soledad, acorralada y sin opciones, se negó rotundamente a ir a terapia. Como resultado, el fideicomiso solo le proporcionaba lo básico, y sus lujos desaparecieron. El castillo de naipes que había construido durante toda una vida se había venido abajo, y se encontró sola entre las ruinas. Un año después, la vida era radicalmente diferente. Conseguí un excelente trabajo como jefe de proyectos en una constructora en León. Compramos una pequeña casa propia en un barrio tranquilo. Elena volvió a dar clases, más feliz y relajada que nunca. Mis hijos eran la prueba viviente de que habíamos tomado la decisión correcta, eran niños alegres, seguros y llenos de vida. Mi relación con Amadeo se transformó. Hablábamos una vez al mes. Eran conversaciones cautelosas, a veces torpes, pero honestas.
Había un respeto mutuo que nunca antes había existido. Él estaba aprendiendo a ponerle límites a mi madre y yo estaba aprendiendo a verlo como un igual, no como un rival. Un día, recibí una carta por correo. La letra era inconfundible. Era de mi madre. La abrí con manos temblorosas. Dentro, solo había una hoja de papel. He empezado a ir a terapia, decía. El doctor dice que tengo que disculparme. Lo siento. No era la disculpa elocuente y sentida que uno ve en las películas. Era torpe, forzada, casi infantil. Pero era algo. Leí la carta, la doblé y la guardé en un cajón. No sentí la necesidad de responder. No sentí odio, ni alegría. Sentí paz. Miré por la ventana de mi estudio. Elena y los niños estaban en el jardín, inflando globos de agua. Su risa llegaba hasta mí. Mi madre, en su cumpleaños, me había pedido el regalo perfecto, que desapareciera de su vida. Al concedérselo, sin saberlo, me había dado a mí el regalo más grande de todos, la oportunidad de, por fin, aparecer en la mía.